¿Cuál es la responsabilidad política del filósofo hoy en nuestra sociedad? Vamos a hablar de esto, lo presentamos a él, Nahuel Michalski, profesor de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Gracias por estar acá. Bien. No, gracias a ustedes por la invitación y por la amabilidad de siempre. Un gusto grande. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad política del filósofo hoy en nuestra Bien, sociedad? antes quería hacer una aclaración muy breve por una cuestión de credenciales. Yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires y actualmente profesor en la Universidad Nacional del Comahue. Ah, Eh, bueno, está bueno. Está Está bueno. bueno. No, en principio me parece súper importante pensar el contexto en el cual nos estamos haciendo esta pregunta hoy, ¿no? Es decir, la pregunta por la responsabilidad política del que lleva adelante la filosofía implica además una pregunta por cuál es nuestro contexto histórico. Y me parece que Sí. estamos atravesando un contexto de posmodernidad y cultura neoliberal en la que todo tiende a la despolitización, ¿no? De todo tiende a una individualización, una fragmentación de los vínculos humanos, en los que lo primero que se ve afectado es justamente el carácter político, es decir, convivencial del ser humano. Acá me parece Sí. importante también distinguir entre lo político y la política. Uno a veces dice el carácter político de la filosofía y la gente automáticamente piensa partidismo político, ¿no? Y en realidad estamos hablando de la responsabilidad que la filosofía como tal, o el filósofo, quien sea, tiene en relación a la convivencia con otros y a las Claro. prácticas colectivas que hacen a la convivencia con otro, y con eso nos referimos al carácter político, ¿no?, de la filosofía, un carácter convivencial y situado. Total. ¿Y qué responsabilidad tiene la filosofía en esto que vos me acabás de describir perfectamente? En ese contexto me parece que la primera responsabilidad tiene que ver con que la filosofía, lo cual es bastante complejo en nuestro espíritu de época de hoy, rechace el discurso solipsista e individualista, ¿no? Rechace Ajá. esta idea de que la filosofía es para un individuo introspectivo que únicamente se hace cargo de sí mismo y de su propio bienestar, lo cual no significa que la filosofía no lo pueda proveer. Por supuesto, la filosofía, como cualquier otro saber, puede ser tanto individualista como colectivo-política según cómo se la utilice. Por supuesto que la filosofía puede satisfacer necesidades individualistas, narcisistas, yoicas, pero en general hoy me parece que en este contexto la responsabilidad política tiene que ver con entender a la praxis, a la disciplina y al saber de la filosofía como un saber que se hace con otros y a partir de otros, y que por lo tanto implica un ethos, ¿no? Implica un compromiso ético, implica una cierta visión del mundo, de la vida en sociedad, y de, por supuesto, no solamente los derechos que tenemos en términos de esa sociedad, sino también ciertas necesidades y exigencias, ¿no? Me parece que hoy una gran responsabilidad de la filosofía y de los que llevamos adelante la filosofía es mostrar, a la vez que mostramos el carácter práctico y situado, mostrar ciertos deberes, ¿no? Quizás no en un sentido muy rigorista o exigente, ¿no?, sino en el sentido de, bueno, con esto podemos hacerle muy bien a otras personas también y podemos vincularnos mejor con otras personas que son las que conviven al lado nuestro, para pensar una manera quizás más plural, más participativa, más equitativa del quehacer del saber, ¿no? Me parece que va un poco por ahí la cosa. Totalmente. ¿Y cómo pensás que la filosofía hoy puede ayudarnos a interpretar la vida, la realidad, digamos? Bueno, eso siempre va a depender de las líneas y los posicionamientos filosóficos de los colectivos. A mí me gusta hablar más de colectivos humanos, de sujetos humanos que hacen filosofía, que filosofan, más que la filosofía en términos académicos, puramente disciplinares, porque un poco volviendo a tu misma pregunta, me parece que las academias y los dispositivos que hoy entendemos como las universidades están atravesando una gran crisis, que una de sus vertientes es precisamente un cierto encerramiento en sí mismas y una consecuente despolitización o pérdida de conexión con la vida real de la gente de a pie. Entonces me parece que en este recuperar a la gente de a pie, como Sócrates, ¿no?, como Jesús, que iban a los lugares públicos y hablaban con la gente y hacían la Sí. filosofía con la gente, las líneas interpretativas van de la mano con, desde mi punto de vista, hablo como Nahuel, cada Sí. persona por supuesto tiene su posición, pero me parece que van de la mano con hacer un buen diagnóstico del mundo, ¿no? Es decir, no solamente un diagnóstico de nosotros mismos y de lo que a nosotros nos falta o nosotros necesitamos, sino un diagnóstico del mundo que pueda incluir en su tarea diagnóstica para pensar soluciones posibles de la práctica un buen registro de las variables de lo que está sucediendo, ¿no? En ese sentido, las líneas interpretativas que a mí me gustan Ajá. son aquellas filosofías que nos muestran que aquello que nos pasa a nosotros, en realidad no es que nos pasa a nosotros,
sino que está pasando en el mundo y que está pasando como un síntoma de la sociedad. Entonces, el diagnóstico hay que ampliarlo para que podamos justamente plantear prácticas políticas o colectivas superadoras, ¿no? Que tiendan a la vida, que tiendan a la cohesión, que tiendan a la producción, que tiendan a la equidad, a la justicia, esos valores que son filosóficamente loados desde hace miles de años. Total, y me hablaste del ser individual, ¿no es cierto? Vos como profesor, ¿qué palpás? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los sentís? ¿O qué diagnóstico haces de cómo está hoy el ser humano inmerso en esta sociedad, no? Sí, indudablemente, no lo digo yo, por supuesto hay una batería de textos que están escritos e investigados al respecto, y también en este sentido es interesante lo multidisciplinar de la filosofía, ¿no? En su diálogo con otras disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. Me parece que estamos atravesando esto que se llama la crisis de la modernidad, ¿no? Un proyecto, que era nuestro proyecto cultural occidental, moderno, ilustrado, progresista, que está en franca crisis desde hace ya varias décadas, ¿no? Pensá que los grandes teóricos ya del siglo pasado, de los años 20 y 30, venían diagnosticando la crisis de la promesa de la modernidad. Entonces me parece que estamos pagando hoy ya en términos de síntomas colectivos y de padecimiento y cierta incomodidad o irritación con este gran proyecto que fue la Ilustración, que apostó tanto a la ciencia, al Estado, al progreso, que tratamos de defenderlo, porque tratamos de sostener la ciencia, el Estado y el progreso para todos, pero bueno, indudablemente hay algo a escala planetaria que nos pone en jaque esos ideales, esos metasujetos constantemente, y que me parece que siempre retorna esta pregunta individual o que la hacemos personal más que individual de, che, bueno, pero este proyecto es posible y qué pasa cuando cae, ¿no? Entonces, me parece que hay, si me preguntaran a mí, me parece que las personas hoy en términos individuales, es una palabra que a mí no me gusta, pero digámoslo para que se entienda, estamos como replicando o espejando una cierta decepción, una cierta incomodidad, quizás mejor dicho, con estas promesas de nuestra modernidad que parece que todavía no se han podido cumplir, ¿no? Que están como costando bastante. ¿Y hacia dónde pensás que vamos, no? Digo, después de este proceso bien marcado que vos mencionabas, digo, ¿hacia dónde vamos después de esto, después de transitar esta decepción que vos decís? A veces es una pregunta de tinte escatológico que es bastante difícil de responder porque, por supuesto, nunca tenemos el diario del lunes ni la bola de cristal. Me parece que cualquier anticipación a esa pregunta incluso sería una falta de honestidad intelectual. Me puedo animar a tirar una tentativa, pero por supuesto no agota ni completa lo que me estás preguntando. Es una pregunta fundamental la que haces. A mí me parece que estamos atravesando, desde mis lecturas y mis investigaciones, incluso de posgrado, atravesando una crisis, esta crisis de la modernidad que ha derribado a los grandes ídolos, a las grandes ilusiones que teníamos a nivel social y cultural. Esto, ¿no? La promesa de la justicia, de la equidad, de la inclusión, del Estado benefactor, de la ciencia al servicio de la humanidad. Y me parece que esa crisis está abriendo la puerta, quizás en términos, por eso un poco escatológicos, son lo que estoy diciendo, pero me parece que se abre la puerta a una, no digo un fin, yo no soy un catastrofista ni un pesimista, creo que no es que se viene el fin del mundo y la humanidad, pero sí me parece que estamos orientándonos hacia una profundísima y sentida reformulación y reconstrucción casi inconsciente, que nos excede como proceso, pero que ocurre igual, de lo que el ser humano es en este mundo y de lo que viene a ser. Me parece que en este sentido el posthumanismo, las tecnocracias, la invasión y la ultratecnologización de la vida, la ecocrisis, la cada vez más violenta relación entre seres humanos, no necesariamente implica la catástrofe, como algunas personas lo quieren hacer pasar, pero sí necesariamente una reformulación muy, muy profunda, quizás pocas veces en la historia del ser humano, pocas veces vista en la historia del ser humano, de lo que estamos haciendo en este mundo, con este mundo y para qué vinimos a este mundo. Eso es lo que se... ¿Y por qué el concepto de escatológico? Claro, la escatología o lo escatológico son estas preguntas o respuestas que tienen como un cierto sentido histórico, ¿no? Que se preguntan por el sentido de la historia, pero con una cierta carga como existencial o moral, ¿no? ¿Hacia dónde vamos y por qué estamos conduciéndonos hacia este lugar? ¿Qué nos ha pasado en el medio? ¿En dónde fracasó el humano? Digamos, ¿qué viene después del fin de la historia? Como decía Fukuyama o digamos, como planteaba Marx, ¿no? Entonces me parece que esas son las lecturas escatológicas, o sea, cuando nos preguntamos hacia dónde vamos con un cierto tinte humano, existencial y moral, eso es una lectura escatológica.
Claro, no, bueno, por ahí, ¿en dónde decantan los procesos más que nada, no? Claro. Digo, digo, estudiando históricamente, digo, viendo otros procesos antiguos y viendo y analizando lo que vos perfectamente analizaste hasta ahora, digo, ¿en dónde decanta este tipo de situaciones? A eso es lo que iba. Sí, está buenísimo. Me parece que la forma final de esa decantación es imposible de anticipar. Me parece que, como decía recién, que estamos llevando adelante procesos de transformación de la humanidad en general, o sea, a nivel planetaria, muy, muy profundos, que van a estar atravesados sin duda por cada vez más violencia, más crisis, el problema del medio ambiente, la caída final de todas las ilusiones en torno a las instituciones normativas y jurídicas del siglo pasado, etcétera, etcétera, ¿no? El positivismo científico. Me parece que todo eso está mostrando sus insuficiencias, me parece que está mostrando su registro anacrónico, que ya no parecen ser ideales que estén guiando a la humanidad, con lo cual hay una transformación, Claro, para bien o para mal, eso no se sabe, de la humanidad. Y me parece que en el medio vamos a atravesar momentos de mucha producción y mucha construcción colectiva, muy positivos, muy optimistas. Me parece que eso va a ocurrir, pero me parece que va a ir acompañado, por supuesto, de procesos de transformación que inevitablemente implican alguna serie de irritaciones y padecimientos a nivel colectivo, porque todo proceso humano siempre implica estas dos caras, ¿no? Una cara total. creadora, positiva, y también, bueno, la cara correspondiente de costo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, es interesante, da para seguir charlando, pero tenemos tiempo limitado con las entrevistas, así que, Nahuel, un placer hablar con vos, ¿eh? El placer es mío. Muchas gracias, que estén muy bien y gracias por su trabajo. Gracias por estar aquí en DEC. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chau, chau.